Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6:30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo con Ernesto López. Vamos de inmediato a conocer desde luego diferentes puntos de vista con relación a temas importantes que hemos colocado esta mañana para poder analizarlos. En la primera parte está con nosotros Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, con quien vamos a hablar acerca del avance en las propuestas de reforma constitucional que se han presentado desde el Ejecutivo y otros aspectos que están gravitando en la coyuntura actual. También estará con nosotros Óscar Pineda, investigador del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a ambos. Eduardo Escobar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación, siempre un gusto. Bueno, en su momento Óscar Pineda se incorpora, estará con nosotros vía Zoom. Queremos invitarlos también a la segunda parte. Vamos a hablar con Walter Cotto, diputado del partido Nuevas Ideas. Él es miembro de la comisión especial que investiga el tema de sobresueldos y específicamente toda la logística que también se está trabajando y preparando de cara a investigar más estos casos. Se tiene ya previsto para el día jueves contar con la presencia en el citatorio que ha hecho la comisión del ex vicepresidente de la República durante la administración del presidente Francisco Flores. Estará el doctor Carlos Quintanilla Smith, ya confirmada la presencia de él, para dar también su testimonio con relación a las indagaciones que está haciendo la comisión que investiga el tema de sobresueldos. Así es que Walter Cotto, diputado de Nuevas Ideas, estará con nosotros en la segunda parte del programa. Óscar Pineda ya está conectado con nosotros, bienvenido. Él es investigador del Departamento de Estudios Legales. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Neto. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, sin duda alguna este tema de las propuestas de reforma constitucionales y específicamente la que está vinculada al tema de que el referéndum estará vigente si lo ratifica otra legislatura, que por cierto era parte de una no muy, digamos, una polémica que se generó a partir de un comunicado emitido por la Comisión Especial que investiga el caso, y lo cual llevó al vicepresidente de la República a aclarar que el procedimiento va a respetar la Constitución, y según lo publica esta información, voy a entrar ya con esta publicación que hizo el periódico El Diario El Mundo, donde se hace de que explica que el mecanismo de referéndum que se crearía para aprobar reformas constitucionales estaría vigente cuando una asamblea legislativa lo ratifique luego de que la inmediata anterior legislatura lo haya aprobado. Por lo menos en ese sentido vino y se hizo la aclaración pertinente de lo que se venía discutiendo. Pero me gustaría escuchar un poco la opinión de ustedes en el contexto en que se generó esto. Comienzo contigo, Eduardo. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que señalar que este proceso de reforma ha sido bastante cuestionado y está siendo bastante cuestionado por el origen que tiene. Es decir, no es una propuesta desde las organizaciones de sociedad civil, desde movimientos de sociedad civil, no es tampoco iniciativa de partidos políticos, sino que es una iniciativa que nace del presidente de la República, que delega al vicepresidente para que haga este proceso de consulta y de propuesta de reforma. Cuando ya todos sabemos que el presidente de la República no tiene iniciativa en materia de reforma constitucional. El presidente solo tiene iniciativa en materia de reforma legal, de iniciativas de ley, etcétera, etcétera. Pero en tema de reforma constitucional no tiene ninguna facultad. Entonces, desde ahí ya viene cuestionado el proceso y también se ha estado cuestionando la intención. O sea, si lo que se busca es una acumulación de poder, eliminar controles interorgánicos, o sea, ¿qué es lo que se busca en realidad con esta propuesta? Y hasta este momento, pues solo se puede especular, solo se puede tener esa precaución porque no se ha conocido el proyecto, o sea, ¿qué es lo que al final se va a presentar? Y con esto último del sábado,
sábado o domingo que se dio a conocer que hizo la aclaración pertinente. Yo la traje a colación porque es parte de lo último que se ha dado en ese contexto. En un primer momento hubo confusión porque no se sabía, porque el comunicado estaba mal redactado y daba a entender que, o sea, daba esa interpretación también, se podía dar esa interpretación de que se iba a aplicar esta reforma para estas reformas, o sea, el referéndum para estas reformas, pero ya salió el vicepresidente señalando que se va a respetar el proceso de reforma constitucional. Entonces, ok, está bien si así se hace. Ya después podemos discutir si es pertinente o no el que se cambie la forma de reformar la Constitución y se introduzca el referéndum. Eso podría comenzar señalando. Interesante. Veamos también, Oscar, cuál es su punto de vista. Ahí teníamos la información que de alguna manera, como lo bien ubica Eduardo, pues vino como a poner un poco más en claro toda esta discusión y tal vez preocupación que había generado en su momento la edición de ese comunicado, donde dejaba un poco más entre duda, y ahora lo ponemos acá en perspectiva de cómo queda al final. Vamos a ver. Muchas gracias, Neto. Yo en este tema creo que hay que ver la perspectiva más amplia, y es que estamos hablando de 196 artículos de la Constitución los que se van a reformar, y uno de esos 196 es apenas precisamente este que trata sobre la reforma del proceso de reforma. Entonces, creo que hay que tener en cuenta el cuadro completo, y es que más que lo que nos están diciendo en este comunicado u otros comunicados que emite el equipo que ha formado el vicepresidente para impulsar la iniciativa de reforma a la Constitución, a delegación del presidente, por cierto, es que no nos están diciendo todo, Neto, no se está diciendo todo. Hay un capítulo que vamos a llamar Contraloría Social y vamos a tener estas instituciones, pero ¿qué garantías de independencia van a tener? ¿Qué funciones van a tener? Eso no lo estamos viendo todavía. Se está deslizando, porque esa es la palabra, o enunciando a la opinión pública que se va a cambiar el proceso de reforma a la Constitución. Uno de los 196 artículos, Neto, y todo lo demás no lo están diciendo todavía. Probablemente los tiempos van a ser demasiado cortos para que la sociedad estudie 196 artículos. Está previsto que el 15 de septiembre lo presenten a la presidencia de la República. Dicho sea de paso, que no tiene facultades para iniciar un proceso de reforma a la Constitución. Pero creo que el mensaje es eso, Neto. ¿Qué es lo que no se está diciendo? ¿Qué es lo que está pendiente de que la ciudadanía sepa? Sobre el mecanismo de referéndum para la ratificación, hay que decir que la gente ya participamos del proceso de reforma a la Constitución, y no podría ser de otra manera. Hay que tener en cuenta que elegimos a los diputados que toman el acuerdo, y más importante todavía, también elegimos a los diputados que ratifican ese acuerdo. De hecho, hay una sentencia que eso le llama una etapa referendataria del acuerdo de reforma a la Constitución. Y el segundo mensaje importante es que no siempre la inclusión de mecanismos de democracia directa, Neto, significa más y mejor democracia. Hemos visto precisamente que a veces se malutilizan estos mecanismos para manipular al pueblo y para acumular y sostenerse en el poder. A ver, ahí, entonces el punto aquí medular es estas 196 reformas que plantea todo el paquete como tal. Claro, es que ese es otro aspecto que plantea Oscar, la cantidad de reformas que se van a dar. O sea, prácticamente es emitir una nueva constitución. Sí, que estamos hablando de un casi 75% según el cálculo. Claro, de pero los 200. digamos, lo que hizo ruido el fin de semana pues fue precisamente el tema de que se iba a implementar un nuevo mecanismo de reforma constitucional. Esto creo yo que también, siguiendo con el tema de la reforma y el mecanismo, hay que tener en cuenta algo. Si bien el soberano es el pueblo y el que tiene que decidir la forma en que vive, porque eso es lo que hace un pueblo cuando se da una constitución, decide cómo va a vivir, cuáles son sus reglas, pero no hay que perder de vista que un pueblo debe de regirse siempre dentro de un marco
de respeto a principios democráticos y de derechos fundamentales en el marco de un Estado de Derecho. O sea, un pueblo no puede venir y vivir totalmente a su antojo si estamos hablando pues de un pueblo que se apega al sistema democrático. Entonces, como bien lo decía Oscar, no porque se introduzcan mecanismos de participación ciudadana quiere decir que esa democracia mejora, no quiere decir que esa sociedad va a tener un mejor nivel de vida. Y ojo con esto, porque este mecanismo que se quiere implementar tiene esa debilidad o tiene esa amenaza, si le queremos ver así, que correlaciones eventuales en la Asamblea Legislativa sumadas con popularidad de algún político puedan trastocar completamente la Constitución y generar incertidumbre, porque se estaría reformando la Constitución de forma expedita. O sea, porque el actual mecanismo de reforma, el actual proceso, obviamente tiene un grado de complejidad que tiene que haber acuerdo de 2 asambleas legislativas, tiene que haber esa voluntad política, una correlación necesaria para que se reforme. ¿Puede decir alguien, eso ha entrampado reforma? Sí, pero ha sido un mecanismo de protección a la misma Constitución, que ahora quedaría a expensas de, como digo, una correlación eventual. Claro. Y que la ciudadanía pueda ser manipulada para aprobar una reforma. A ver, pero ahí está también, y elevo a colación de lo que estamos analizando, Manuel y también Oscar, y Eduardo, esta diferente forma de ver desde la perspectiva, como ustedes lo están planteando, a como en su momento la Comisión o quizás el Ejecutivo lo está viendo. Porque para criterio de ellos, en su momento, la Constitución hoy en día no está a tono con los cambios que a lo mejor en el mundo se necesitan. ¿Qué tipo de cambios? Ahí está la discusión, porque ustedes de alguna manera, y lo dejan entrever, de que la mala experiencia que se ha tenido cuando se han hecho este tipo de reformas ha traído consigo situaciones más colaterales, negativas para una sociedad que para otras cosas, ¿no? A ver, Manuel. Oscar, sigo con el nombre de Manuel. A ver, Oscar. Neto, qué cosas son esas. Pero bueno, yo creo que sobre la perspectiva de, bueno, quizás cerrando la idea del referéndum, bueno, lo que el vicepresidente dijo es lo obvio. No hay otro mecanismo que sea jurídicamente posible para reformar la Constitución actualmente que seguir el 248 y por lo tanto que una siguiente legislatura lo ratifique. Y en cuanto a la noción de modificar la Constitución, obviamente, Neto, las constituciones no son estáticas en el tiempo y la nuestra tampoco lo es, pero hay muchos requisitos que se deben cumplir para cambiarla. Y más importante aún, hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que no se pueden cambiar. En segundo lugar, y esto es sobre precisamente la idea de modernidad, hay una idea que sostiene que si lo que se pretende lograr con las normas constitucionales no se ha conseguido porque no se respetan o porque no se cumplen, pongamos por ejemplo independencia judicial, independencia de la Sala de lo Constitucional, pues bueno, no se ha cumplido porque hubo un golpe de Estado el 1 de mayo, es tan claro como eso, no porque el diseño institucional esté equivocado. Y con esto lo que quiero decir es que si lo que se ha conseguido no se logra porque la Constitución no se respeta, hay que trabajar primero en el respeto de la Constitución y después trabajamos en qué cosas sí hay que cambiar, que las puede haber, ciertamente. Y el segundo punto en esta misma línea es quién y por qué quiere cambiar la Constitución. Acá sabemos que la quiere cambiar el presidente de la República, no sabemos por qué, porque los comunicados son breves, porque los comunicados no explican el propósito. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos elementos. Todo aquello que se pueda cambiar, Neto, por vía de una ley que no necesite reforma a la Constitución, pues bueno, se cambia por una ley. Por ejemplo, derecho al agua, derecho al medio ambiente, todo esto perfectamente se puede incluir en una ley. Entonces, la Constitución es tan importante para la gente, Neto, tan importante para todos nosotros, que al final tiene un procedimiento de reforma reforzado y aspira a la estabilidad, a que sean las normas que nos rigen y sobre todo aspira a que se cumplan. Y creo que ese es el área más importante en la que hay que trabajar. Oscar, a propósito, uno de los objetivos que busca, según lo hemos logrado constatar
con toda esta, digamos, iniciativa de reformas que se han planteado en esta comisión especial, en esta comisión ad hoc, es que buscan modernizar el Estado y proponer que sea el pueblo quien a través de un referéndum ratifique las reformas a la Constitución de la República y no la Asamblea Legislativa. Ese fue uno de los puntos claves del comunicado que lo planteaba y que después llevó a eso. Pero en el fondo, saquemos lo que ya está aclarado, si no, veamos el tema de cómo poderla actualizar o modernizar, como es el término que a lo mejor soslaya un poco y que deja entrever en qué consiste, o la pregunta en qué consiste ese tema de modernización, Oscar. Ese es precisamente con lo que iniciaba Neto la intervención, la primera intervención, y sí, es que no tenemos claro todavía qué es lo que se entiende por modernizarla, porque hay, si yo no me equivoco, 3 o 4 comunicados desde el 16 de junio que se inició con el proceso de redacción de las reformas. No hay en esos comunicados, y no los puede haber porque son comunicados de prensa, aclaraciones o especificaciones de qué es lo que se quiere cambiar en cada tema. Se mencionan los temas, que es diferente, pero no qué es lo que se quiere hacer con los temas. Entonces, yo creo que un análisis específico de los elementos, de las normas que se pretenden implementar, no es posible hacerlo sobre la base de estos comunicados. Ahora sí, hay cosas que aplican a todo proceso de reforma que sí se pueden decir, y el primero es el principio de pluralismo en la discusión de estos temas. La comisión, como la llamas, en la página oficial dice equipo ad hoc. No es una comisión legislativa, que es el seno natural donde se discuten las reformas. Es un grupo de trabajo del órgano ejecutivo para el órgano ejecutivo. Muchos de los invitados a esta comisión fueron ministros, fueron funcionarios del gobierno. Entonces hay que tener en cuenta que esta comisión marcó la agenda, esta comisión determinó a quién se quería escuchar, y es una comisión del Ejecutivo, hay que decirlo con todas las palabras, y por lo tanto sin pluralismo político. Entonces la visión que reflejan estas reformas es lo que este equipo quiere reflejar. Se abrió una página web para recibir opiniones, pero estas opiniones las ha sistematizado el equipo ad hoc. Entonces, pluralismo no tiene esta comisión. Y el segundo tema es legitimidad. La está promoviendo el órgano ejecutivo que sistemáticamente ha violentado la Constitución. Y esto no lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dicen la Sala de lo Constitucional, que el año pasado declaró varias sentencias, numerosas sentencias de inconstitucionalidad sobre violaciones a la Constitución y a derechos fundamentales, desobediencias a esas resoluciones para insistir con los temas. Recordemos, por ejemplo, los varados que se ordenó, créese un plan, y la seguían dilatando. Entonces, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, por un lado no hay pluralidad, y en el otro sentido no hay legitimidad en el ejercicio de esta función, en cuanto que proviene del órgano ejecutivo que ha violado sistemáticamente la Constitución. Entonces, creo que hay dudas razonables sobre qué es lo que se pretende y dudas razonables que no se han aclarado. A ver, yo creo Eduardo, que sumando a esto hay que tener en cuenta algo. Las constituciones traen una vocación de permanencia, o sea, de regular durante mucho tiempo a una sociedad. Tenemos casos de, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de México, que son constituciones que tienen muchos años y que, pese a los cambios sociales, continúan regulando, continúan normando la vida en sociedad de estos países. Entonces, ese argumento de que nuestra Constitución, porque es del 83, ya está desfasada, y de hecho aquí en tu programa lo dije, Neto, una vez, eso es un argumento que se cae por su peso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si al final tenemos que cambiar alguna interpretación, algún alcance de una norma constitucional, eso se puede hacer vía tribunales constitucionales, por ejemplo. La Sala de lo Constitucional es la que puede ampliar el alcance, la lógica de una disposición constitucional. Igual los jueces de la República pueden hacer eso. Entonces no se necesita una reforma constitucional para poner al día la Constitución. Y aquí, por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo porque este es muy claro. En la Constitución no está el derecho de acceso a la información.
ese derecho no está. Y ese derecho ha sido tutelado por Sala de lo Constitucional en diferentes procesos. Y no está en la Constitución. ¿De dónde sale el derecho de acceso a la información? De la interpretación que hace en primer lugar el legislador, luego Sala de lo Constitucional, que terminó tutelando el derecho. Entonces, si nosotros queremos establecer nuevas regulaciones o nuevos alcances a las normas constitucionales, por la vía de la interpretación se puede hacer, que esa es una, o por la vía legal, emitir leyes que desarrollen los derechos. Entonces, no necesita una reforma constitucional para ampliar esto, más allá de que hay unas cosas que hay que cambiar. A eso quería llegar, porque de alguna manera también, y estoy recogiendo, y ese es en mi calidad de estar moderando un programa de esta naturaleza de opinión, ¿verdad? He escuchado también de otros abogados manifestar que es importante también ratificar y poner al día algunos aspectos que la Constitución misma no garantiza. Y ahí te puedo poner, ya tú pusiste el tema del acceso a la información. Hablábamos de otros aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, el derecho al agua, por ejemplo, ¿verdad? Claro, como decía, hay cosas que hay que ajustar en la Constitución, pero mucho se puede lograr, como digo, vía ley, una nueva ley, o reformar las que están, o la interpretación de los tribunales constitucionales. O sea, que es el otro tema, Tribunal Constitucional. Claro, claro, y esa es una vía de ampliar el alcance de una norma constitucional. Pero el punto, Ernesto, es que más allá de aspectos puntuales que se deban de reformar, hay otras vías para evitar una reforma constitucional, estar tocando la Constitución. Porque hay que tener en cuenta algo, y solo con esto termino, Ernesto, que estamos hablando de la narrativa del gobierno. Esto de la reforma constitucional es parte de esa puesta en escena del gobierno de refundar la República, los 200 años, acabar con el pasado. O sea, en eso se encaja esta reforma constitucional, más que por una necesidad, es para consolidar el régimen que actualmente tenemos. Esa es la lógica de la reforma constitucional. Es el temor que hay en este momento. Sí, y que me imagino que cuando comencemos a conocer la reforma se va a ir consolidando. Veamos lo que introdujeron ayer en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, una reforma para blindar toda la información pública, para volverla reservada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si uno puede decir, mire, el gobierno está legislando, está proponiendo reformas y su bancada las está aprobando para restringir información, ¿qué podemos esperar de una reforma constitucional? ¿Cuál va a ser el sentido de esa reforma? Entonces, ahí es donde está la preocupación para la ciudadanía. Ok, Oscar, a ver, veamos, siempre bajo ese mismo énfasis de lo que estamos hablando. No, la verdad es que creo perfectamente coincidir con la idea de que los temores son esos, que atrás de la reforma, obviamente cuando se han hecho en Latinoamérica, y esto tampoco hay que descubrirlo, reformas a la Constitución para consolidar el poder, la propaganda y la información que fluye sobre esto no es vamos a cambiar la Constitución para consolidar el poder y retener el poder. La discusión gira en torno a ofrecer muchos derechos a diferentes sectores, y lograr los apoyos de esos sectores. Entonces es como se trabajan las reformas. Pero creo que los temores son fundados, totalmente fundados, precisamente por lo que te decía, que vienen en línea con un gobierno que ha violado sistemáticamente la Constitución, y vienen en una línea que es él precisamente el que promueve la reforma. ¿Qué piensas de esa declaración que hiciera el arzobispo Escobar Alas, donde dijo que han participado en algunas mesas de trabajo con el equipo AJOD a través de una persona laica, experta en los temas, sobre estar de acuerdo en que se reforme la Constitución? De esa declaración, ¿qué ves? Muy lamentable esa declaración de... ¿Por qué razón? Dime. Hasta muestra ignorancia. O sea, porque él dice que no le importa que se aprueben las reformas por esta vía,
O sea, esa es una declaración, referéndum. sí, muy aventurada, o sea, sin un análisis legal de las implicaciones que esto tiene. Y por lo que decíamos, el tema de un partido político o una correlación tiene mayoría en la Asamblea, aprueban una reforma ad hoc a lo que necesitan y luego lo someten a que lo considere la población, y si tienen las herramientas de manipulación, etcétera, como lo hemos visto que tiene este gobierno, aprueban esa reforma y complican todo esa temática. O sea, eso es lo que puede pasar. Yo te decía de que he escuchado anteriormente en este mismo debate algunas posturas de abogados que insisten en que en el país debe de existir un tribunal constitucional, por ejemplo, ¿verdad? Que es una figura que no se contempla. Retomo lo que decía Oscar. O sea, ¿para qué un tribunal constitucional si no se respeta la sala de lo constitucional que tenemos, que juega ese rol, tiene ese papel, si no se ha respetado y se le dio golpe de Estado? O sea, ¿qué cambio va a haber si ponen un tribunal constitucional? A menos que sea un tribunal que me responda a mí y que tenga afinidad conmigo. Ahí sí les va a funcionar. O sea, creo yo que no hay el país ha estado bien a tu criterio, y también, Oscar, bajo esa, digamos, lógica de trabajo que ha tenido la Sala de lo Constitucional, donde se concentra, digamos, ese poder de decisión constitucional, y no reconociendo la experiencia ampliada que han tenido otras sociedades como Guatemala, que tiene, donde logran dirimir ese tipo de impases que en algún momento, insisto, estoy de alguna manera recogiendo insumos y esto para que no se me vea como estar, digamos, como tomando defensa de lo que se quiere hacer. Se lo he escuchado a muchos abogados, ¿verdad? Yo solo algo breve. Yo creo que obviamente hay que mejorar el funcionamiento de Sala de lo Constitucional. Una nueva ley de procedimientos constitucionales que se tenía en estudio para mejorar, insisto, el funcionamiento, no para cambiarla. Eso es lo que puedo decir, y Oscar no sé qué más puede. No, Oscar, creo que la premisa que recogías, Neto, precisamente es imprecisa, porque un tribunal constitucional separado, porque ese es el punto de la Corte Suprema de Justicia, no es una experiencia ampliada, sino que es un modelo diferente. Ok, te la aclaro, no es una precisión mía, la he recogido de la versión de otros abogados. Por eso decía, la que ha recogido Ernesto, la que ha recogido usted es imprecisa, porque solo es un modelo diferente. El Salvador tiene un tribunal constitucional con plenas facultades para defender los derechos de las personas, y ha sido el principal freno a los abusos de poder en los últimos 11 años, por lo menos, en los últimos 12 años, Neto. Transformaciones importantes en el alcance de los derechos de las personas han surgido desde la Sala de lo Constitucional. Y eso lo que evidencia es que el problema no es del modelo, el problema es del funcionamiento independiente de la Sala. Ese es el verdadero tema. Entonces, un nuevo tribunal constitucional ciertamente va a necesitar primero su propia burocracia de base, una oficina de contrataciones, una oficina de acceso a la información pública, una oficina de todos los elementos que necesita una nueva institución. Va a necesitar nueva infraestructura, va a necesitar nuevo presupuesto, y sobre todo va a estar fuera del órgano judicial, que tiene ahí una protección en cuanto a materia presupuestaria, pues tiene en la Constitución un presupuesto asignado. Entonces, no tenemos claro qué es lo que se quiere hacer con un tribunal constitucional, porque solo decir que vamos a crear un tribunal separado de la Corte Suprema de Justicia es decir nada. Estamos diciendo, vamos a cambiar de modelo, pero no me estás diciendo ni las garantías, ni cómo se van a elegir los funcionarios, cómo se va a garantizar la independencia. No está diciendo nada todavía. Entonces, creo que estos discursos macro en los que se utilizan conceptos genéricos, vamos a modernizar porque creamos un tribunal constitucional, son totalmente falaces, absolutamente falaces, porque lo que importa es cómo vas a garantizar que la justicia constitucional sea independiente. Eso es lo que realmente importa. Bueno, esto de alguna manera también va en consonancia, lo decía el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, decía, no es compatible que una sala esté dentro de la Corte, porque como tribunal juzga los casos y dentro de la Corte se ven otros temas, que yo creo que era algo parecido tú mencionabas, Eduardo. Sí, es que, como digo, hay algunos aspectos que hay que regular.
para evitar, digamos, por ejemplo, estos conflictos que se puedan dar. Pero de hecho ya tenemos mecanismos. Si un magistrado de sala de lo constitucional en corte plena conoce un tema que está dentro de la sala, que eventualmente puede excusarse. O sea, hay mecanismos, pero en el fondo es, y creo que Oscar lo decía, ¿para qué un nuevo tribunal constitucional si ya tenemos uno? Ya está ese tribunal. Y si dicen, es que es por independencia, pues bueno, ¿qué muestra de independencia con el golpe de Estado y poner a sus magistrados? O sea, entonces no es el tema, el diseño o el modelo de tribunal, sino que cómo se le ha, cuáles son las garantías de independencia que se le han dado. Ese es el problema. Ok, voy a hacer una pausa porque, como lo decíamos, en este caso a viva voz del responsable, el arzobispo de San Salvador, que dijo que no ve problema con el tema también del referéndum en la reforma. Así lo dijo de manera muy concreta. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. A usted que nos está enviando sus comentarios. Vamos a, desde luego, una pausa. Gracias a Texaco con Tecron. Por supuesto, vamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vámonos entonces ahora hasta el sector del Boulevard del Ejército. Ahí está esta imagen que nos pone en perspectiva cómo está la cantidad de vehículos que viene de ingreso hacia la ciudad capital, tomando como punto de referencia lo que sería el carril que conecta la entrada por el Reloj de Flores, así como también la conexión hacia el Boulevard Arturo Castellanos. Tome en consideración esta imagen si piensa desplazarse por la zona a fin de que no tenga contratiempo. Recuerde, no le ponga límites a su motor, póngale Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta primera parte del programa. Estamos conversando con Oscar Pineda. Él trabaja en el área de investigación del Departamento de Estudios Legales de FUSADES y también nos acompaña Eduardo Escobar. Y estamos haciendo una lectura desde la perspectiva de ellos, cómo examinan esta iniciativa que tiene esta comisión ad hoc de la vicepresidencia o del Ejecutivo, que está prácticamente ya concluyendo lo que sería ese pliego de reformas a la Constitución, que son alrededor de 196 de las 262 artículos que tiene la Constitución, y de la cual dejan entrever mucha preocupación por algunos aspectos como el tema del referéndum, que fue un punto de partida que el fin de semana fue aclarado por el vicepresidente, es sostener que no será a través de eso que se estaría de alguna manera entrando en vigencia lo que se ratifique o se apruebe en una legislatura, sino más bien en la subsiguiente como tal. A ver, hay otro elemento importante que me gustaría aprovechar la presencia de ustedes para poder hablar, que tiene que ver con estas reformas que se están haciendo a la ley de acceso a la información pública y que quieras o no también ha venido a poner el grito en el cielo, de decir de que lo que se está buscando acá es ocultar información oficiosa que de alguna manera conlleve a tener una mejor claridad cómo se está administrando la administración pública hoy en día. Vamos a ver. Bueno, Ernesto, creo que esta propuesta de reformas se viene a sumar a todo el debilitamiento sistemático que desde el Ejecutivo ha tenido el derecho de acceso a la información. El Ejecutivo primero se tomó el instituto, lo ha ido debilitando y ahora tenemos una institucionalidad del acceso a la información débil que no responde a los intereses ciudadanos. Nosotros tenemos medido la baja de efectividad del instituto en tutela al derecho de acceso a la información y esto pues obviamente desde que el presidente comenzó a hacer los nombramientos de comisionados. Ahora se suma esta iniciativa del presidente de reformar la ley de acceso a la información que tiene varios aspectos preocupantes y uno creo yo que hay que mencionar que
la Asamblea Legislativa está teniendo malos procesos administrativos referente a las piezas de correspondencia, porque la pieza que entró no es la que al final está en la comisión. Y ahí tendría que explicar la Asamblea Legislativa qué pasó con eso, porque la reforma que entró ya desapareció uno de los artículos que se quería reformar, y que era lo de las declaraciones de probidad de los funcionarios. Eso iba en en la primera pieza de correspondencia, en la que ya está ahí en Asamblea y que está en la comisión, ya no aparece el tema de la declaración de probidad, a menos que la hayan cambiado de nuevo, no sabemos, porque están jugando con la seguridad jurídica de una manera muy burda. Pero bueno, el punto es de que lo preocupante de la reforma es, a nuestro juicio, que se debilita todavía más el derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas, y esto para la ciudadanía que tal vez no sabe este tema, están obligados a tener disponible, sin que lo pidamos, toda la información referente a presupuestos, proyectos, remuneraciones, etcétera, etcétera. Toda esta información la debe de tener la institución, por ejemplo, en un sitio web, o la puede tener en un boletín institucional. La cosa es que toda esa información, sin que la pidamos, debe de estar disponible a la ciudadanía. Y eso es básicamente sobre la gestión que desarrollan las instituciones. Esa es la información. Entonces, ¿qué quieren hacer con la reforma? Quieren que esa información que es pública pueda convertirse en reservada si así lo decide el titular de la institución. Si el titular dice, no, desde este día no vamos a revelar porque consideramos que se pone en peligro la seguridad, se pone en peligro cualquier argumento que ellos puedan dar, entonces reservan la información sobre los contratos, por ejemplo, que pueda estar realizando esa institución pública, quienes contrata para obra pública, para prestación de servicios. Eso lo pueden convertir en información reservada, y esto lo puede hacer desde la presidencia, los ministros, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, hasta las municipalidades. Entonces, ahí se acabaría el derecho de acceso a la información, prácticamente. O sea, sería un golpe fatal para el acceso a la información, que toda la información pública oficiosa se convierta en reservada. A ver, Oscar, voy a también sumar y concatenando un poco las, digamos, diferentes acciones que se han hecho alrededor de todo esto. El presidente de la República hace 7 horas colocaba en su, más o menos en su cuenta en Twitter: acabo de firmar una iniciativa de ley al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública relativa a los delitos de corrupción para que sea presentada mañana en la Asamblea Legislativa. Es decir, hoy, una vez aprobada, nuestro país dará un gigantesco paso para poner a los corruptos tras la reja. Creo que esto va en consonancia de lo que estamos hablando, sobre todo por ir buscando cómo evitar que delitos sean, digamos, estar dentro de lo que es la administración pública. A ver, Oscar. Bueno, Neto, yo tengo dos comentarios. Uno un poquito quizás retrocediendo, porque al final me llamó la atención la imagen con que cerrabas el bloque anterior del arzobispo. Y creo que esa imagen se define con una frase, y es que se trata de una equivocación quizás con buena intención. Y lo dejo dicho solo porque no tuve la oportunidad de pronunciarme precisamente. ¿Te refieres a esta imagen, Oscar? Sí, es una equivocación quizás con buena intención. Ahora, volviendo a lo de corrupción y el presidente de la República, creo que lo verdaderamente importante es entender que la Ley de Acceso a la Información Pública es una iniciativa ciudadana. Es una ley que fortalece a la ciudadanía frente al Estado. Y es precisamente eso lo que quiere quitársele a la población: el derecho de saber lo que se hace y que nos quedemos con lo que nos dicen. Es básicamente ese elemento el que se quiere eliminar. Y es aún peor porque las sanciones por violentar los procedimientos de acceso a la información, como revelar información que sí debe ser reservada, antes era una posibilidad de sanción solo para los funcionarios, como debe ser, porque son los obligados frente a la población. Pues bueno, ahora también en el proyecto se puede sancionar a, por ejemplo, un periodista que obtuvo una información y la publicó. Tú eres periodista, Neto, entenderás el valor de las fuentes y el valor de la reserva de las fuentes. Pues sí. Bueno, podrían sancionar. Entonces, no solo es anular la ley, es peor que anular la ley. Hay que tener eso claro. Y esta ley es la que ha servido para desvelar muchos de los temas de corrupción
que han estado en la agenda pública. Entonces, ahora, si se quisiera ser consistente, y que estos especies de tweets fueran consistentes con la realidad, lo primero es que el Instituto de Acceso a la Información debería seguir siendo independiente. Recordemos que destituyeron a una de las comisionadas del instituto, recordemos que se ha maniobrado en los procesos de elección para que el instituto deje de ser independiente, y este instituto es el que garantiza que la gente pueda exigir lo que esté en la ley. Hay información que están reservando, y te pongo un ejemplo, Neto. ¿Es verdad que le han dado computadoras a todos los niños del país? ¿Es verdad que se las van a dar? ¿Cuánto costaron? ¿A quién se las compraron? ¿Cuántas computadoras de verdad han dado? Lo preguntas al Ministerio de Educación y ya te dice que es información reservada. Eso debería ser información pública sin necesidad de pedirla, debería estar puesta ahí. Pues no te lo dicen. La reforma esta lo que va a legalizar esas conductas que actualmente son ilegales para, bueno, por lo menos tener la tranquilidad de que estamos actuando con la ley, aunque sea una ley que precisamente lo que facilita es el oscurantismo, y ciertamente en cuanto facilita el oscurantismo también facilita la corrupción. Los tweets que salen diciendo vamos a presentar delitos para combatir la corrupción son tweets que están pensados en la corrupción de otros, no en la de mi gobierno, en la del gobierno actual. Y te pongo un ejemplo. La lista de corruptos que publicó Estados Unidos, donde hay muchos funcionarios de este gobierno, no está siendo investigada. Entonces es inconsistente hablar de combatir la corrupción si no se empieza por la propia, y es inconsistente hablar de combatir la corrupción cuando se quiere cercenar, quitar, eliminar, destruir una ley que facilita que la ciudadanía sepa si está habiendo corrupción. Este día, por cierto, Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, hará la presentación de 20 artículos precisamente a la ley, ¿no? Fue ayer. Eso fue ayer, vea, ya las hizo, pero bueno. Ya lo hizo. Sí, pero no, para aprobarse o por lo menos verse en la plenaria este día. Le dio iniciativa. Ok, son 20 de los 12 que en su momento se habían planteado. Sí, es que hay que tener en cuenta algo. Sin duda la ley de acceso a la información necesitaba algunos ajustes, pero ajustes que potenciaran el derecho de acceso a la información, no ajustes que lo debilitaran. Y pongo un caso, por ejemplo, si es información pública, ¿para qué estarle solicitando el DUI, por ejemplo, al ciudadano? Por mencionar un caso. Otra reforma que consideramos debía hacérsele a la ley tiene que ver con quién emite el reglamento. El reglamento, a nuestro juicio, no lo debería emitir el presidente de la República, lo debería emitir el mismo Instituto de Acceso a la Información. Ese tipo de reformas son las que se debían de impulsar, no aquellas que debiliten, porque el punto acá, y esto es para la ciudadanía, les están quitando una herramienta para que usted conozca por qué el alcalde no ejecutó el proyecto que le dijo en la campaña. Porque esa información la van a reservar. Entonces, digamos, más que un golpe en abstracto al derecho de acceso a la información, es un golpe al ciudadano, que no va a conocer las razones de por qué un funcionario hace o no hace las cosas. O sea, ¿es una regresión a tu criterio lo que están haciendo en el tema de la información? Volvemos a 1992, a ese nivel es esta reforma, porque quedaría pues sin acceso a la ciudadanía información vital sobre la gestión que hacen los funcionarios. Bueno, uno de los puntos claves en todo esto, y lástima que el tiempo se nos esté yendo, es el tema de la declaración patrimonial de funcionarios, por ejemplo, ¿no? Eso lo quitaron, ¿sí? O sea, lo quitaron, pero por la vía de la Sala de lo Contencioso y Corte Plena lo están impulsando para que esas declaraciones sean reservadas. ¿Cuál es la expectativa alrededor, ya para ir un poco en el análisis concluyente, Oscar? ¿Y qué es lo que esperan? ¿Sobre qué, Neto? Especialmente en lo que esta discusión nueva de las reformas a la ley de acceso a la información pública, y lo que se viene también con la propuesta de la Comisión ad hoc, que es el tema principal por el cual nos hemos reunido esta mañana. Yo creo que el tema de la ley de acceso a la información pública es bien sencillo. Son reformas que nunca deberían siquiera haber sido propuestas. Si se quiere ser consistente con el discurso de combate a la corrupción, no se le puede quitar a la población la herramienta de luz, la herramienta de saber qué es lo que pasa y de exigirlo, no solo de que la ley lo diga, sino la posibilidad de exigirlo
que está en el Instituto de Acceso a la Información. Hay Entonces creo que Sí. esto. Y en el proceso de reforma a la Constitución creo que lo más importante es honestidad. Lo que se espera es honestidad. Es muy difícil de exigir honestidad en los contextos políticos, pero creo que la ciudadanía la merece, saber por qué quiere el Ejecutivo reformar la Constitución. Creo que eso es lo más importante. Okay. ¿Cuál es el verdadero propósito que hay detrás de una iniciativa que promueve, de hecho, sin que la Constitución le haya incluido en el proceso de reforma a la Constitución? Oscar, gracias por habernos acompañado, gracias a Busades también por facilitarnos la postura en relación a estos temas que son necesarios, colocarlos también bajo la mirada y la discusión de lo que en este programa a diario tenemos. Gracias por habernos acompañado, Oscar. Es un gusto. Gracias también a ti, Eduardo, por estar siempre dispuestos también a darnos tu punto de vista con relación a esto. No, gracias, Ernesto, un gusto, siempre. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y vamos desde luego a comerciales y luego regresamos con más. Acompáñanos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a, desde luego, a continuar con nuestra programación de este día. Quiero darle la más cordial bienvenida al diputado de Nuevas Ideas, Walter Cotto, que es miembro, por cierto, también de la comisión especial que está investigando el tema de sobresueldos. El día de ayer se conoció ya el citatorio para el ex vicepresidente de la administración de Francisco Flores, el doctor Carlos Quintanilla Smith, que estará siendo citado para este día jueves, siempre bajo la mirada de indagar el tema de los sobresueldos. Walter, bienvenido, gracias por acompañarnos, diputado. Bueno, muy buenos días a toda la población salvadoreña, gracias por permitirnos estar juntamente contigo. Creo que es un honor para mí estar representando a la bancada CIAN y estar haciendo los cambios sustanciales en este país. Bueno, ya para este jueves se tiene ya nuevos citatorios, lo decía. Sí, definitivamente iniciamos, ¿verdad?, desde el génesis, donde consideramos nosotros que era importante hacerlo. Y ahora, pues, sí ya tenemos preparado también unos citatorios de ciertas personas que van a estar junto con nosotros en la... unos por la mañana y otros ya por la tarde, ¿verdad? Aún falta unas personas por confirmar, pero sí ya tenemos por lo menos a Carlos, que va a estar juntamente con nosotros en el transcurso de la mañana. Al doctor Carlos Quintanilla Smith, que fue el Exactamente. vicepresidente de la administración Francisco Flores, ¿no? Totalmente, así es. Ok, ¿cuál es la experiencia que se recoge de las primeras, y quizás un poco en términos evaluativos, de las primeras indagaciones que ha hecho la comisión? Ya tuvimos ahí importante información que se generó con la presencia de los presidentes anteriores, Freddy Cristiani y también Elías Antonio Saca. Bueno, definitivamente lo que ha llenado de asombro a la población, porque realmente no lo tenían. O sea, sí siempre se ha creído que ha habido de alguna manera un incremento de capitales para cada una de las personas, pero nunca lo sabía con efectividad cuál era el mecanismo que utilizaban. Y yo creo que ahora la población está más consciente de cuál ha sido el mecanismo que se ha utilizado por parte de aquellos de los mismos que han estado gobernando este país por años. Y ahora, ¿verdad?, la gente comienza ya a preguntarse qué más está, porque esto es lo que está simplemente a flote, ¿verdad? Y también lo que llama la atención es la negativa por parte de Alfredo Cristiani de no responder a efectivamente una pregunta que había sido muy sencillo poder responderla, sí o no. O sea, si tenía o había entregado sobresueldos, él pudo haber dicho, mirá, no los entregamos. O puede haber dicho, sí los entregamos. Sin embargo, trató de utilizar un asesoramiento, digamos, por parte seguramente de algunas personas que le dijeron, mira, no respondas o no lo digas. Y entonces lo que observamos fue una negativa por completo por parte de Alfredo Cristiani. Bueno, en el tiempo que duró todo el interrogatorio, para nosotros nos llamó la atención que 67 veces dijo que era lícito, ¿verdad? Que simplemente había hecho cosas que estaban conforme a la ley y que todo lo que había hecho era lícito. Lo que estamos observando es que personeros
de otros partidos políticos o con ideología de izquierda están respondiendo algo ya similar, sino que están comenzando a decir algunos que los sobresueldos en este país deben considerarse legales. Y entonces comienza a llamar la atención el discurso que ahora ellos tratan de hacer con el objeto de amenorizar o con el objeto de decir, no, mira, o sea, lo que nosotros hicimos era conforme a la ley, pero nosotros ponemos a la población como testiga y decimos, bueno, miren, que puede ser lícito el entregarle $10,000, en algunos casos, $10,000, anexo al sueldo que poseían. O sea que ellos estaban ganando, ¿qué? A cerca de $15,000, $20,000 mensuales. ¿Es eso normal de decir que se puede de alguna manera decir que eran buenas trabajadoras y que es razón de eso? Bueno, fíjate que a mí me llamó la atención que decían que se entregaba estos sobresueldos a aquellos funcionarios públicos que habían hecho una labor excepcional, que eran personas brillantes, y nosotros venimos de unas políticas nefastas en materia de seguridad pública, donde se hizo gastos terribles. Y tenemos, por ejemplo, ahí a Rodrigo Ávila, que en su periodo, siendo director y siendo viceministro en aquel momento de seguridad pública, él hizo un papel totalmente fallido. Fue un director fallido, y no lo digo yo, la PNUD lo manifestó de manera clara, donde dijo que lo que se había intentado instaurar con respecto al abordaje de la seguridad pública había sido fallido, que no se había cumplido los fines. Sin embargo, se gastaron cientos de miles de dólares y a él le entregan $5,000 extra de sobresueldo. Bueno, él, y recogiendo un poco las declaraciones que emitiera en esa conferencia de prensa reciente, él decía de que ese dinero era un complemento para resguardar la seguridad no solo de él por el tiempo en que se veía, sino que también de sus familiares. Ernesto, que no moleste a la población salvadoreña, que no los trate de ver de iluso. Nosotros estamos ahorita también en el mismo combate con respecto a la delincuencia. Y nosotros no tenemos de decir vamos a tener $5,000 para dar a nuestros familiares. Miren, si ellos realmente, muchas de estas personas han estado con PPIs, han viajado en limusinas privadas, han viajado, no lo hacen como lo hace normalmente la población en transporte público normal. Ellos viven en residenciales privadas. Ellos han tenido toda la seguridad, por lo menos mayor o mucho mayor a la población normal, y nadie de la población tiene realmente personas que le estén cuidando, ¿verdad? O sea, eso es totalmente falso. Lo que pasa es que es una manera de parte de él de querer justificar algo que es injustificable. Eso no se puede justificar, que vos tengas $5,000 extra cuando has sido un director fallido de la Policía Nacional Civil, cuando has sido un viceministro de Seguridad Pública fallido también. Y no lo digo yo, te lo repito, lo dicen todos los estudios con respecto al tema. Y así también tenemos a otras personas. Por ejemplo, tenemos a Margarita Escobar, que ella se ha aceptado de diferentes maneras y dice, es que yo era tan buena, que pues realmente en la función que me correspondió ejercer, y en razón de eso yo necesitaba, se me entregaba ese extra. En este país, y con las finanzas que tenemos, realmente eso es imposible poder decirlo, pues, o sea, hacerlo, configurarnos de esa manera. A ver, pero Walter, para poder un poco colocarnos sobre la base de, digamos, de aspectos que puedan traer como consecuencia toda la indagación que se está haciendo, el objetivo mismo de la comisión es lograr la mayor parte de información con relación al tema de sobresueldos, ver el origen y el fin último que tuvo ellos, ¿sí? Exactamente. Ese es el nombre de la comisión. Sobre esa base, la gran pregunta es, ¿quién entonces tiene, digamos, la razón para decir que fueron legales o ilegales? Porque a esto voy a lo siguiente. ¿Cuál es la experiencia o la lectura que recogen ustedes como miembros de la comisión con respecto a lo que dijeron, ya no los presidentes, sino que lo dijeron
sus secretarios privados. Por ejemplo, el expresidente Elías Antonio Saca dijo que él, cuando tomó posesión, él pensó que eso era legal y que por eso lo siguió dando. Si tú te recuerdas, y corrígeme porque tú estabas ahí, sí, en la comisión, y después llegó su secretario privado, Elmer Charley, y dijo, bueno, si estos son legales, dijo, los sobresueldos. No sé si me equivoco. Sí, lo que nosotros sí pudimos denotar es que hubo una contradicción. Ajá. Una contradicción. Okay. A eso quiero que me des tu punto de vista, porque Lo que pasa es que en aquel momento nosotros, nuestro objetivo era preguntar y recoger insumos. Claro. Cuando llega el expresidente Saca, él manifiesta lo siguiente, dice, miren, a mí se me comentó y se me instruyó que se manejaba así el órgano ejecutivo. Y dijo aún todavía más, no solamente se me comentó, sino que se me dijo que en aquel momento creí que era totalmente legal, ¿ya? Pero una cosa es que tú asumas algo diferente de lo que dijo el secretario. El secretario Charley no dijo que asumió, sino que dijo por el contrario, nosotros entregábamos los sobresueldos porque a nuestro juicio era legal. Era legal, ok. Y no solamente lo dijo a su juicio, sino que incluso él quiso interponer que dentro de algunos formularios que están en el Ministerio de Hacienda aparecía una parte que decía sobresueldo y que por eso asumía que era legal. Pero es que ese era un mecanismo oscuro. No significa que porque lo decía como tal, una casilla X, se debe entender como... De hecho, se lo escuché también al ex presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Carlos Acevedo, decía también que los sobresueldos eran legal, dijo en una declaración reciente, creo que el fin de semana, ¿no? El determinar la legalidad o no la legalidad de estos sobresueldos lo vamos a poder nosotros observar en el transcurso de la comisión. Yo creo que a priori sería muy difícil decir, mira, vamos a decir, bueno, pero nosotros sí consideramos... Es la Fiscalía la que va a tener que recibir la información de ustedes, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, recuérdense que el monopolio de la acción penal la tiene la Fiscalía. Sí. Sin embargo, nuestra función en este momento es investigar, pero sí sabemos nosotros con antelación que todo eso está fuera del marco de la ley. Ahora, hay algo importante que quiero mencionarte. Y quiero que esto lo tenga claro la población salvadoreña. Una cosa es los sobresueldos que se entregaban a nivel del Ejecutivo, a diferentes entidades del Ejecutivo, pero algo muy diferente es cuando este dinero se entregaba, y lo decían ellos, como una ayuda institucional a otros órganos de Estado. Y estos órganos de Estado eran la Asamblea Legislativa, a través de los partidos políticos, y esto sí es complicadísimo, porque no solamente dijo que el hecho era que se había entregado, sino que a quién se le había entregado esa cantidad de dinero, con qué objeto, generar lo que ellos más llaman gobernabilidad, democracia. Y entonces ahora todos aquellos que defienden a estos grupos, a estos sectores, la población ya tiene dudas si realmente lo están haciendo a voluntad propia o están siendo ellos sus alegaciones, sus formularios, todo lo que plantean, si realmente alguien les está generando dar económicamente una retribución, porque ahora tenemos dudas, pues, y si te das cuenta... Él habló de dos partidos, pero y el resto de partidos hay una cierta duda de que también pudieron haber recibido, pero no los mencionó el presidente. ¿Qué piensas? Totalmente, totalmente. Nosotros consideramos, ¿verdad?, que, y vamos a seguir investigando, o sea, creo que ha sido un inicio en la investigación, que creemos que sí puede haber, porque la lógica nos indica lo siguiente, imagínate tú, si en aquel momento se entregaba a dos partidos políticos que en votos era bastante mínimo y se les entregaba una buena cantidad de dinero, y aquellos partidos políticos que tenían más votos, que tenían muchas más personas para que levantasen la mano en el órgano legislativo, nos llama la atención a nosotros que no se haya con ellos también hecho algo similar. Lo que pasa es que poco a poco nosotros vamos a ir descubriendo, porque como en un proceso judicial X,
Cuando tú presentas a un testigo, pruebas algo en especial, pero poco a poco vas haciendo un sistema a manera que vamos a generar lo que es el órgano de prueba. Y es lo que nosotros pretendemos hacer. Interesante, voy a hacer una pausa, 7:33 minutos. Cuando regresemos continuamos un poco analizando también el otro contexto en el que se han generado las capturas de los ex empleados o funcionarios de la administración del presidente Mauricio Funes. Me gustaría conocer tu punto de vista también sobre la base de cuáles son los alcances que se tiene y de otros elementos importantes que tenemos acá en la mesa. Vamos a la pausa y regresamos como a 7:34 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Para este jueves entonces se tiene ya el citatorio ¿serán bajo la misma lógica de conocer digamos, el tema de los sobresueldos con los citados para este jueves? Totalmente, ¿verdad? El tema que estamos ahorita, recuerda que la comisión es especial con el objeto de verificar los sobresueldos. Origen y destino, creo que así es, ¿verdad? El nombre completo. Sí. Ahora, para nosotros sí es importante comenzar a ver cada uno de los diferentes expresidentes, porque también tenían conocimiento con respecto a los temas que se estaban tocando por parte de la presidencia en aquel momento, independientemente de cuál fuese. Entonces ahora lo que sí, tal vez me adelanto en decirte, es que la Fiscalía ya ha verificado que efectivamente los personeros del FMLN, los funcionarios públicos en aquel momento, la conducta de los sobresueldos la considera un hecho delictivo. Y por eso es que inició la captura. Y no solamente hizo la investigación como tal en sede administrativa, sino que también a la vez ya judicializó y a cada una de las personas que estaban vinculados o que tuvieron participación en la cuestión de sobresueldos. Entonces, bajo ese mismo estamento que te he manifestado, también será que a estas personas que recibieron sobresueldo en su momento también van a ser, me imagino yo, por parte de Fiscalía, y tendrá que ser así, también tendrán que iniciarse los procesos judiciales correspondientes. Esta situación de alguna manera ha traído consigo reacciones del partido FMLN y han considerado que detrás de todo esto lo que hay es una persecución política. ¿Qué piensas al respecto? Y que les queda, realmente que les queda. Lo que sí no creo que sea conveniente es que en este país tratemos de seguir cubriendo la corrupción solamente porque tengamos una ideología política. Independientemente de la ideología política que se pueda tener, nosotros tenemos que abordar los temas con madurez, y si alguien ha cometido un hecho delictivo, tendrían ellos que tener la solvencia de decir que se haga la investigación correspondiente. No sé si tú te recuerdas que normalmente siempre decían que en un momento determinado queremos que la institucionalidad responda. Eso tendrían que responder ahorita. Dejemos que la Fiscalía, a través de todos sus órganos de prueba que va a presentar a la sede judicial, compruebe si efectivamente se cometieron o no se cometieron esos delitos. ¿Será la Fiscalía? Sería la Fiscalía, y también sería, lógicamente, el órgano judicial quien va a determinar en su momento la comisión o no comisión de un delito. Ahora, ellos quererse de alguna manera poner como sombrilla y decir, esta es una persecución política, simplemente lo que están dando a notar a la población es que no estamos, nunca fueron los que protegieron a la ciudadanía con actos de corrupción, como anteriormente lo decían, y que se pegaban grandes golpes de pecho y baños de pureza, incluso todavía lo siguen intentando hacer y diciendo, miren, aquí las cosas no se están haciendo bien, pero ellos... Bueno, de hecho sostienen también, suman a eso, que esto es producto del desvío que quiere hacerse dentro del Ejecutivo sobre la famosa lista Engel. ¿Qué piensas? Totalmente en desacuerdo, ¿verdad? Mira, nosotros estamos claros en algo. En este país lo que nosotros no vamos a hacer cubridores ni vamos a tapar a nada ni a nadie. Dejemos que la institucionalidad realmente prevalezca. Ahora, si hay una lista X, la verdadera lista se sacó
y se va a ir sacando de estas comisiones, de aquellos actos de corrupción que realmente se adhieron en este país y siguen incrementándose. Entonces nosotros estamos claros de que vamos a fortalecer la democracia, pero vamos a fortalecer la democracia a través de combatir la corrupción, independientemente de donde fuese. Ahora, obviamente no hay persecución política como en este caso decía el secretario del FMLN, ¿no? El coordinador. No hay, mira, quiero decirlo tajantemente, no hay persecución política, lo que aquí hay es una investigación de parte de Fiscalía, hay una persecución judicial que es diferente. Que la ha iniciado los procesos correspondientes. Esa persecución judicial es en razón de los actos de corrupción que ellos han cometido. Y simplemente lo que está funcionando aquí es el órgano judicial como tal y la Fiscalía. Entonces, no pueden hablar de que sea una persecución política, sino lo que hay aquí, y tendría que decirle que hay una persecución judicial, porque no se está utilizando eso para amedrentarlos. No, simplemente lo que se está generando es de parte de Fiscalía. Porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Ustedes, por eso te preguntaba al inicio, Walter, y qué bueno que me lo aclara. Lo que están haciendo es indagando, investigando, y que ese informe se va a pasar a Fiscalía y será Fiscalía que le dé el curso pertinente de toda la parte subsiguiente de la investigación. Totalmente, como te decía anteriormente, o sea, nosotros no podemos ir más lo que nos franquea la ley. Y nosotros iniciamos esta investigación porque creemos que es importante en principio que los salvadoreños conozcan la verdad de la corrupción en este país y de dónde nació, de dónde ha nacido y cómo ha ido evolucionando y cada vez ha ido creciendo más, porque en los primeros gobiernos se hacía de una manera, se traspasaba ese mecanismo y se ampliaba. Claro, o sea, viendo la cronología desde la administración Cristiani, viene la del doctor Calderón Sol, luego Flores. ¿Esos van a ser llamados también dentro del protocolo de consultas que van a dar? Totalmente, totalmente. Recordate que dos de ellos pues ya no están, ya fallecieron, ¿verdad? Los causantes, pero sí tenemos información que se va a recabar en su momento, alguna información que es documental, y en su momento vamos a hacer con prueba testimonial para verificar que ese mecanismo se dio desde 1992 en adelante, 1989. Y solo quiero dejarte algo importante con respecto a Alfredo Cristiani, y esto que le queda a la población pero muy claro. En los últimos 6 meses es lo único que se posee sobre él información. Raramente la otra información no se tiene. Pero bueno, en ese tiempo fueron 37 mil millones de dólares, de colones, perdón. Imagínate tú. En la administración de Alfredo Cristiani. Fueron colones. Últimos colones. Claro, algunas personas dicen, pero es que eran colones, ¿verdad? No, en aquel entonces el colón tenía su valor correspondiente. Aproximadamente estamos hablando de 5.400.000 dólares actualmente. En los últimos 6 meses significará que fueron aproximadamente, si sumáramos los 6 meses que tenemos, los otros 6 meses, unos 10.000 millones de dólares. Imagínate por 5 años cuánto fue que le robaron a este país en aquel tiempo. Y eso es de lo que se tiene de alguna manera documentación y que se tiene algunas indagaciones que se han hecho, pero ese mismo mecanismo que lo tuvo Cristiani lo traspasó, porque cuando tú escuchas hablar a Tony Saca, dice, me comentaron cómo se hacían las cosas. ¿Quién le comentó? El gobierno pasado. ¿Quién era el gobierno pasado en aquel momento? Flores. Entonces, eso nosotros sabemos claramente que ese mecanismo se traspasó de un gobierno hacia el otro gobierno. Te voy a preguntar lo de tu compañero, el diputado Rodrigo Ayala, porque es público. Él ya hizo una aclaración, por cierto, con relación al tema de su vínculo con su padre, que fue funcionario durante la administración Saca, y que en una entrevista que le hizo, por cierto, Juan José Martel, él decía, mi compromiso es hacer lo que sea necesario para que la justicia prime y cada persona sea juzgada con firmeza, sea quien sea. Es decir, él se está de alguna manera afrontando esa situación diciendo, bueno, si es que en un dado caso hubo eso, pues que sea la juzgada cada quien por la responsabilidad que haya cometido, ¿verdad? Sí,
Rodrigo es un profesional intachable, una capacidad muy grande. Y me gustó mucho cómo él ha afrontado tal situación. Y lo ha hecho con mucha valentía y a la vez muy certera sus palabras. Dice que su amor como hijo, y a mí esas palabras... Mi amor como hijo nunca opacará mi juramento con el pueblo. Creo que no puedo decir más. Él lo ha dejado suficientemente claro. Él está diciendo, no obstante, yo tengo un amor muy grande por mis padres. Mi juramento que hice, a pesar de ese amor, el juramento va a estar por encima. Y vamos a permitir que la institucionalidad trabaje como tal. Bueno, decía él, mi compromiso, un funcionario público siempre será responsable de sus acciones. Ahí está en Twitter, ¿verdad? Sí. Por eso lo hago público, totalmente. Porque realmente él ya lo hizo y todo. Sí. Voy a la pausa, ¿te parece? Y voy a aprovechar a hablar, está dentro de la Comisión de Seguridad, ¿no? Exactamente. Quiero que hablemos un poquito también sobre el contexto del financiamiento del plan de la cuarta fase del plan control territorial. ¿Te parece? Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:47. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recientemente se dio a conocer también el tema de reforzar el plan control territorial, introduciendo ya la cuarta fase que tiene como nombre incursión. Cuéntanos un poquito sobre esta base que también ha traído consigo ciertas reacciones de algunos sectores que ven preocupados por el incremento de números de efectivos militares que se está de alguna manera anunciando en el contexto de este lanzamiento. ¿Cuál es la impresión que tienes tú? Lo que pasa, Ernesto, es que como siempre que se quiere hacer algo positivo, la oposición busca la parte negativa de un cúmulo de cosas positivas. Ellos siempre tratan de buscar lo que está negativo. Y normalmente esa manera de actuar creo que es actuar así como... Bueno, es normal encontrarlo. Alguien va a hacer oposición, se va a oponer, su mismo nombre lo indica, pero en la esencia de toda la discusión es que hay un plan que se somete a discusión desde el punto de vista de el reforzamiento con efectivos militares. El tema es contra qué te opones. Si en este país lo que nosotros necesitamos es tener seguridad pública, y oponerse a la seguridad pública creo yo que nadie lo ve con agrado. Ahora, con respecto al tema, el plan control territorial, como ya lo hemos hablado con antelación en otras entrevistas, juntamente contigo también, ha sido un plan extremadamente exitoso. Y no lo decimos nosotros, sino que lo podemos palpar. Solo aquellas personas que están desconectadas realmente de la población es que no lo logran observar. Pero nosotros cuando hemos ido a territorios que normalmente vamos todos los fines de semana, podemos observar que nos decían las personas, miren, en este lugar no se podía ingresar y ahora sí nosotros podemos ingresar y por lo menos hay una mayor tranquilidad, y eso nos genera a nosotros que el plan está siendo efectivo y esa información la sustraemos efectivamente de la población. Ahora, con respecto al tema que tú has traído, es que es necesario que el plan se fortalezca. El plan es de carácter, lo digo yo en varias ocasiones, es holístico, porque mira todos los entes. En la primera parte, pues se observaba que era el poder tener los territorios como tal. En la segunda parte, el plan de oportunidades, que a través de lo que es tejido social, que está desempeñando un papel importantísimo. Carlos Marroquín está haciendo un trabajo excepcional y está generando oportunidades para los jóvenes con los cubos y con lo que se va a implementar. Y luego viene la parte que teníamos que dignificar a todos aquellos que están involucrados dentro de la misma actividad de seguridad pública. Y fue ahí que efectivamente se ha comenzado a generar
los créditos que negaron en aquel momento las fracciones tradicionales. Y nosotros hemos dado esa apertura para que puedan tener lo normal. Se le ha cuidado mucho en términos económicos de presupuesto, ¿no? Aunque ¿O falta todavía? Lo que pasa es que... Son seis fases, y creo... exacto, y que no se duda que pueda haber incluso una tercera, porque recuerda que la violencia y todo va evolucionando, y también nosotros tenemos que ir evolucionando con ello. Entonces, nosotros llegamos y aprobamos 91 millones que la Asamblea no lo había querido aprobar. O sea, que no había puesto muchas excusas con objeto de que el plan no funcionase. Después llegamos a aprobar lo que son 109 millones para dignificar. Esta parte es importante, quiero mencionártela. Fíjate que cuando se da el crédito, la línea gruesa de crédito nos dice, miren, este dinero no lo vamos a ocupar para la compra de armas, sino que se va a ocupar para poder tener chalecos antibalas, para poder comprar algunos insumos, para poder comprar algunas diferentes cosas que puedan necesitar, tener mayor tranquilidad a los agentes de la PNC a un lugar donde puedan estar, y entre otras cosas. Incluso, como la ignorancia es terrible, ¿se acuerdan ustedes que hace unos meses atrás, ya casi, decían que por qué se tenía que comprar un buque? ¿O por qué era necesario comprar un buque? Si se podían hacer con las lanchas, se puede ingresar. Y entonces ellos decían, en tal circunstancia, decían que era algo que no se tenía que hacer. Y el desconocimiento es tal que las lanchas las llevan los buques a ciertas millas náuticas. Y hoy, quiero decirte, si no tú te acuerdas, hace unos días atrás sale que tuvimos una incautación de cientos de miles de dólares, objeto de poder tener nosotros las lanchas normales. Quiere decir que con un buque nosotros podríamos ingresar más adentro del mar y podríamos tener mayores incautaciones e intervenciones, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos no lo conocían. Entonces, en esta tercera fase es para eso, para darle herramientas necesarias a la Policía Nacional Civil, pero no nos quedamos ahí. Y el presidente establece una cuarta fase, y es la fase que vamos a tocar ahorita, que es la fase de incursión. Y entonces el presidente dice, bueno, es necesario que nosotros tengamos, hay cierta cantidad que tenemos ya marcado de personas que están dentro de algunas entes, pandillas, organizaciones terroristas, entre otras. Entonces, el número que nosotros tenemos es reducido a la gran cantidad de delincuentes que tenemos. Y en razón de eso, dice el presidente, creo que lo más conveniente es tener más amplio, y por eso metemos a la FAES. Y la FAES, lógicamente, vamos a estar graduando cada cierta cantidad de tiempo, más elementos de la FAES. ¿Para qué? Para que la cantidad que tenemos de delincuentes sea similar a la cantidad de agentes, de soldados, de la FAES, para que puedan darnos mayor seguridad pública en este país. Y eso es lo primerito. Anexo a eso, estos hombres patriotas que van a ingresar a la FAES, estas personas que van a trabajar por el pueblo, jóvenes, no solamente vamos a permitirles el hecho de que van a ayudar al pueblo salvadoreño, sino que también, de alguna manera, podemos observar que también va a haber una posibilidad de empleo para ellos. Y eso es bueno. Eso es lo que ha traído de alguna manera la crítica de algunos sectores. ¿Qué tipo de empleo? Cuando debería de ser un empleo mucho más, digamos, sin menospreciar el esfuerzo que tiene la representación de un efectivo militar, ¿no?, para resguardar la seguridad nacional. Lógicamente, para ellos, repito, todo lo que se pueda plantear van a sacarle la parte negativa. Y están ellos marcados a su agenda. Pero nosotros sabemos que en este país un empleo para algunas personas puede ser como los sobresueldos que ellos recibían, pero para otros, claro, ganar, aunque sea un poquito, y tener una fuente de ingresos es importante. Bueno, antier, ¿cuándo fue que vimos un nuevo contingente también de efectivos de agentes policiales? Exactamente. ¿No? Se está incrementando también lo de la Policía Nacional Civil, lógicamente con el mismo objeto, ¿verdad? El objeto es que podamos tener un ente de seguridad pública vasto, suficiente, y en comparaciones igualitarias al nivel de personas que han estado
o que están dentro de pandillas. En términos de resumen, porque ya se nos fue el tiempo, diputado, ¿hay un método evaluativo de lo que se está haciendo con base al plan y que está dando resultado a juicio de ustedes? Totalmente, no solamente por lo que palpamos dentro de la población, que es importantísimo. Mire, si nosotros nos desconectamos de la gente, eso perdemos por completo la matriz que nos ha guiado hasta el momento. Ahora, también nosotros observamos que en este país que se ha bajado, lógicamente, los homicidios. Y se ha tenido algo que anteriormente no se había cumplido, que tenemos cerca de 43 homicidios en la gestión del presidente, eso quiero dejarlo bien claro. En la gestión del presidente, 43 días que no ha habido homicidio. Y para nosotros eso es importante. La tasa de homicidios ha bajado, la tasa de extorsiones ha bajado. Claro, nosotros no solo vamos a guiarnos por el muertómetro, no basta solamente guiarnos por el muertómetro, sino que también estamos observando que los cubos están funcionando, que la inserción de los jóvenes se está dando. Entonces, todo este caminar creemos que efectivamente estamos dando respuestas a la población con respecto a lo que es la seguridad pública y creemos que vamos por la buena vía. Ahora, falta mucho que hacer, eso, o sea, no estamos diciendo que estamos en el país de las maravillas, pero estamos diciendo que estamos construyendo un nuevo país, que estamos refundando un nuevo país. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Walter, que nos hayas acompañado hoy. Vamos a darle seguimiento a todo el trabajo que desarrollen dentro de la comisión y también de las resto de comisiones y especialmente esta que el día jueves ya tiene nuevos citatorios en la Asamblea Legislativa, la Comisión Especial de Sobresueldo. Gracias por haberme acompañado. Al contrario, Ernesto, para mí ha sido un honor, un gusto, siempre es grato estar juntamente contigo. Gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y nos han estado observando esta mañana. Un abrazo fuerte, grande para mi gente linda de La Paz, ¿verdad? Que realmente me siento orgulloso de representar a algo que había sido invisibilizado por años. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, que han estado pendientes de nuestra programación de este día, como siempre en el balance de los temas, que es parte de la responsabilidad de nuestra plataforma de opinión periodística, al llevarle a ustedes los diferentes puntos de vista con relación a los temas que están gravitando en nuestro medio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.